Muy buenos días. Pues nada, hoy tratamos de desentrañar cómo interpretar un texto del Evangelio para nuestra vida, ¿no? Es una de las actividades de la clase de Reli. No hace falta ser experto para comentar la Biblia, pues llevan más de 2000 años personas comentándola y usándola en la oración, así que bueno, simplemente conviene tener unas pautas y a medida que uno pues bueno, va desentrañando cositas, pues puede profundizar. Pero bueno, básicamente, importante, selecciona un texto, ¿no? Si te lo han hecho, bueno, pues te lo han hecho, pero si no, sería seleccionar uno de los textos. Léelo varias veces, cuando digo varias veces, pues igual hasta 5 veces, y si no entiendes algo, pues investiga, busca en el diccionario, tal vez aparece un texto de referencia, un diccionario bíblico, aunque esto, bueno, puede ser para otros momentos. En segundo lugar, hazte una composición de lugar, ¿no? Una escena. Imagínate que estás en una peli. ¿Qué está pasando allí? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Qué personajes aparecen? Esto te ayudará a entenderlo. Pensad que estos textos están hechos para ser leídos en comunidad. Son textos orales, fundamentalmente, ¿no? No son textos simplemente como un tratado histórico, ¿no? En tercer lugar, identifica qué tipo de género literario, ¿no? El Evangelio en sí mismo es un género literario, ¿no? Y puede haber narraciones, poemas, milagros, puede haber descripciones, pues bueno, también en concretos o las mismas parábolas, ¿no? Pero pensad que el Evangelio al final es una exposición del mensaje de Jesús desde el punto de vista de una persona creyente, no un historiador. Por otro lado, piensa también en los destinatarios, ¿no? Puede haber textos que sean de referencia. Esta sería la cuarta parte, ¿no? Después de identificar un poquito el tipo de género literario. En quinto lugar, el Evangelio tiene un contenido revolucionario para día de hoy, ¿no? Pensamos que es algo de hace 2000 años, pero todavía hoy nos puede venir muy bien, ¿no? Al final, Jesús, a través de esos textos, intenta enseñarnos fundamentalmente dos cosas, ¿no? Cómo es Dios y cómo ser hombre, ¿no? O sea, nos da pistas para responder a estas preguntas. En ese lugar, pues ponte un poquito en ese lugar y piensa, ¿no? ¿Qué te enseña ese texto que estás leyendo varias veces sobre Dios? ¿Qué te enseña? ¿Te enseña algo de cómo se comporta, de cómo lo reciben las personas? Y por otro lado también de cómo se relaciona. También te dice, pues un poquito cuestiones en lo personal. ¿Qué te dice sobre ti mismo? Sobre el comportamiento que tal vez deberíamos tener con los demás, sobre nuestras actitudes, nuestra forma de comportarnos ante un evento o ante una situación concreta, ¿no? Hazte esa serie de preguntas, ¿no? Porque esto es lo que te va a dar la clave para entenderlo, identificarlo y poder rezar con él, ¿no? Y por último, métete en la escena y experimenta, ¿no? Al final, Jesús trataba de que la gente que escuchara este evangelio se transformara, ¿no? Pues también se trata de experimentar lo que está ocurriendo en la escena, ¿no? Métete, ¿no? Trata de ver qué te dice, ¿no? Esto lo vas a lograr cuando lo leas varias veces. A la primera, ¿no? Evidentemente no, porque es complicado, ¿no? Y una vez que hayas hecho esto, ¿no? Que lo hayas tratado de ponerte en ese lugar, de ver qué te puede decir ese texto en tu vida, pues también sería interesante que puedas terminar tal vez con una acción de gracias o una petición, ¿no? Pues, oye, gracias porque a lo mejor esta lectura me ha dado pie para un problema que yo tenía, pues me ha servido. O fíjate, yo a lo mejor aquí me podría comportar de esta forma, ¿no? Y tal vez cambie, pues a veces los resultados que obtengo con mi forma de ser, ¿no? Por un lado. Y por último, pues bueno, a lo mejor una petición, porque tal vez no somos tal cual nos describe ahí a lo mejor el Evangelio. Entonces, puede estar bien el hecho de hacer una petición posiblemente para terminar, para ofrecer algo y por último, pues ofrecer un Padre Nuestro, ¿no? Terminar rezando, ofreciendo ese ratito que le has dedicado al Evangelio y a ese trabajo, pues ofreciéndoselo a Dios. Eso sería un poquito... Bueno, resumiendo, selecciona el texto, o si te lo han dado, pues nada, simplemente léelo varias veces. Segundo, trata de hacerte una composición del lugar. Métete en la escena, como si fuera una peli. ¿Qué personajes? ¿Quiénes aparecen allí? Si alguno no lo entiendes, pues también puedes investigar alguna palabra o algún personaje, ¿no? Tercero, identifica si es una narración, si es una parábola, si es un milagro, qué tipo de texto sería, ¿no? En cuarto lugar, el contexto, los destinatarios, ¿no? Que si hay algún texto de referencia también antes o después te puede ayudar a entender un poquito también ese texto concreto del Evangelio. En quinto lugar, métete en la piel, esas preguntas. ¿Qué te enseña ese texto sobre Dios? Sobre cómo se relaciona con las personas, sobre cómo ser hombre, cómo vivir, ¿no? Porque a veces hace esta serie de preguntas, ¿no? Que te mencionaba anteriormente. También en lo personal, cómo comportarse, qué actitudes tener, cómo relacionarme con los demás. Y por último, ya por terminar, ¿no? Pues bueno, trata de experimentar lo que está ocurriendo ahí. ¿Eso lo puedes aplicar a alguna parte de tu vida que sabes que a lo mejor no está funcionando algo bien? Intenta meterte en ese lugar, ¿no? Intenta experimentar. Y en séptimo lugar, pues bueno, trata de
una pequeña acción de gracias, una petición, termina rezando el Padre Nuestro, ¿no? Pues bueno, si te sirve, genial. Hasta ahí. Chao.